comentado que íbamos a hablar sobre el balance histórico de los 39 años de reinado de Juan Carlos I. Una pequeña introducción. Pues sí, aunque primero quiero anunciar el seminario que esta semana que viene tendré sobre los separatismos vasco y catalán, los días 24, 25, 26 y 27 en el Centro Riojano de Madrid a las 7:30 de la tarde, ¿no? La inscripción son 60 euros. Y quiero decir que... 7:30. 7:30. Quiero decir que realmente los separatismos son el problema principal que tenemos en España, ¿no? Del cual la gente es poco consciente, ¿no? Decía el filósofo de la historia inglés Toynbee que las sociedades evolucionan respondiendo a los retos que les plantea la historia. Y el reto mayor que plantea la historia a la generación actual es la de los separatismos. La posibilidad de balcanizar la península, de disgregar España, acabar con la nación española, que es el propósito que vienen persiguiendo tenazmente desde hace 100 y pico años, 120 años estos partidos, ¿no? Como decía Toynbee, una sociedad que no sabe responder a su reto se hunde, y una sociedad que sabe responder a los retos se fortalece. Y eso es lo que es preciso que salga ahora ante este desafío que nos plantean, ¿no? Y insisto en que lo primero es saber de qué se trata, saber en qué consiste ese ataque, ese reto que tenemos, ¿no? Y se constata fácilmente que la inmensa mayoría de la gente, incluidos políticos, comunicadores, etcétera, tienen una idea muy sumaria y a menudo muy equivocada de esto, ¿no? Baste decir que, a pesar de lo grave que es el asunto, no existen prácticamente estudios que planteen la evolución de estos separatismos en relación con la evolución de España durante estos 100 y pico años. Los únicos dos que hay son, creo que son los míos, de Una historia chocante, y los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia. Hay otros muchos que son muy valiosos, por ejemplo los de Jesús Lainz, o los de, ¿cómo se llama? John Juaristi, o el catalán ¿cómo se llama? O sea, hay varios catalanes. Sí, pero hay uno Albert Boadella. Pero ese no han estudiado el problema, ¿no? No, me refiero a que han estudiado Barraicoa y Caja, Francisco Caja. Eso es. Para los nombres a veces soy terrible. Sí, me pasa lo mismo, por eso no te he podido ayudar. Bueno, por ejemplo, todos estos han escrito obras sobre uno u otro separatismo muy valiosas y centradas en su forma de ser, su doctrina, etcétera, ¿no? Pero poniéndolos en relación con la evolución de España en general, creo que los míos son los únicos. En fin, espero que las personas interesadas, que deberían ser muchas y sobre todo entre personas que a su vez forman opinión pública, que les interese este seminario. Sí. Me gustaría, antes de que nos metamos en materia, la Feria del Libro que acaba de concluir, ¿qué balance sacas? No hay balance todavía. No hay balance todavía, ¿no? Vale. Sería imaginar, ¿no? Vale, sí, ha habido mucha afluencia de público. Pero sé que por ejemplo, los mitos de la guerra civil se ha vendido mucho. Se ha vendido muy bien. Vale. Bueno, hoy vamos a tratar el tema que hemos dicho, o sea, los 39 años, un balance histórico de los 39 años de la monarquía de Juan Carlos. Este es un tema muy controvertible y muy controvertido, en el que la opinión puede pesar demasiado, de tal manera que vamos a procurar centrarnos en hechos más bien que en opiniones, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando Juan Carlos fue coronado rey, pues en su discurso dijo estas palabras, entre otras: una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Y en una entrevista anterior a la televisión francesa decía: el general Franco es verdaderamente una figura decisiva histórica y políticamente para España. Él es uno de los que nos resolvió la crisis de 1936. Después de esto, actuó políticamente para evitarnos la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, durante los últimos 30 años, ha sentado las bases para el desarrollo de hoy día.
Bien, esto es un dato, es un hecho histórico, no es una opinión. Salió de su boca y no creo que nadie le obligara a decir esto. No, obviamente, pero en su abdicación no hace la menor referencia a Franco. Esto es otro dato histórico, objetivo, que tiene una significación. Aparte, claro está, uno puede opinar que está bien que no haya recordado a Franco, por las razones que sean, por motivos políticos, pero históricamente el hecho tiene una relevancia especial y hemos de referirnos a él. Porque está bien claro que la monarquía se debe a Franco y, en concreto, el reinado de Juan Carlos se debe a Franco. Esto, insisto, es un hecho, no es una opinión. Y es interesante recordar que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el aspirante al trono, don Juan, pues pensó que podía desplazar a Franco, convertirse él en jefe del Estado y crear una situación parecida a la anterior a la República, 1931, con partidos como el socialista, etcétera, ¿no? Realmente Franco le dijo, mire usted, vino a decirle, la sublevación que se hizo contra el Frente Popular no se hizo en nombre de la monarquía. Muy pocos hablaban de monarquía entonces. Había monárquicos, pero no se hizo en nombre de la monarquía. Por lo tanto, la legitimidad del alzamiento no la tienen. Tampoco, esto no se lo dijo, pero tampoco tenía la legitimidad de la continuación dinástica, porque en el momento en que cayó Alfonso XIII, cayó de una manera pues muy poco afortunada. Es decir, dejó un recuerdo muy malo en la mayor parte de la población, ¿no? Por las circunstancias casi siniestras en las que cedió el poder a los republicanos, ¿no? Y finalmente la única legitimidad que podía reclamar don Juan, una legitimidad muy dudosa, era la presión que entonces ejercían las potencias vencedoras de Alemania para derrocar a Franco y para, sobre todo, para instaurar una monarquía que era lo que deseaba sobre todo Gran Bretaña, ¿no? O sea, Inglaterra siempre se ha metido un poco en nuestros asuntos más de la cuenta, ¿no? Era la única legitimidad y, desde luego, Franco dejó bien claro que no estaba dispuesto a aceptar las presiones de estas potencias, ¿no? Entonces, tenemos que, como decía Araquistain, un pensador socialista, cuando una monarquía cae en el siglo XX, cae ya para siempre. España es la excepción. Es la excepción, y se debe exclusivamente a la voluntad de Franco. Mucha gente dice, bueno, en realidad la legitimidad de Juan Carlos no viene de Franco, sino de la Constitución. Pero bueno, cuando se hace la Constitución, Juan Carlos era ya rey. Claro, es que Juan Carlos es anterior a esta Constitución. Es anterior a esta Constitución. O sea que la Constitución en todo caso refrenda la legitimidad que le había dado Franco. Por otra parte, Juan Carlos no juró la Constitución y se puede decir que la Constitución viene de Juan Carlos mucho más que Juan Carlos de la Constitución, que no viene en absoluto de ella. Así que es necesario señalar estos equívocos en que se cae y que son falsos, históricamente falsos. Por eso, insisto, vamos a procurar en este programa hablar sobre todo de datos reales. Bueno, si me permitís añadir un par de testimonios para que se vea que aquí no hablamos a humo de pajas. Pues José Luis de Villayonga, el famoso biógrafo de don Juan Carlos, en su libro, pues comenta que le preguntó a Felipe González lo siguiente: ¿existía un sentimiento monárquico en España a la muerte de Franco? Contestación de Felipe González: en absoluto. Claro, no, yo creo, corregidme vosotros, España le daba igual, España era fiel a lo que Franco le dejaba en ese momento histórico. La mayoría, sí. Efectivamente, la mayoría, quiero decir. Es decir, que si Franco llega a decir, opino, vamos a meter un régimen republicano, pero con una bandera bicolor que no tricolor, pues a lo mejor, o en vez de un jefe del Estado, que podría haber sido cualquier otro, en vez de un presidente. Hombre, Franco era monárquico. Muy monárquico. Pero no quería una repetición de la monarquía anterior, que había terminado muy mal. Obviamente había terminado muy mal, ¿no? Y él consideraba que la monarquía era un elemento de estabilidad y de continuidad histórica, básicamente, y por eso insistió en ella. Y la línea... Pero es verdad, como dice Pedro, que en aquel momento no había ni en la derecha ni en la izquierda. Había monárquicos, por supuesto,
pero eran grupos pequeños. Sí. Eran grupos pequeños que tenían muy poca influencia. Sí, eran una especie protegida, los monárquicos. Sí. El lobo, el lince y... Sí, porque no había en España, no... Estaba Ansón. Sí, estaba Ansón, que sigue estando, es superviviente de todo esto. Es un día, habrá que hablar en profundidad de Ansón, pero bueno. Sí. Balance histórico, Pedro Pío, sobre estos 39 años de reinado. Pues es que hacer un balance de 39 años que además coinciden con nuestra vida... Pero positivo o negativo, a vista del resultado de la España que encuentra don Juan Carlos a la España que nos deja... Yo creo que el balance, así como tú preguntas, si nos fijamos en el asunto de la unidad nacional, pues deja una España peor de la que nos encontramos. ¿Y el económico? Y en el económico, pues bueno, 5 millones y pico de parados. Pío. Bueno, Juan Carlos no habló de Franco, pero dijo que habían sido unos años de paz, libertad, estabilidad y progreso. Yo creo que podríamos examinar cada uno de estos apartados, ¿no? En cuanto a la paz viene de Franco, es desde el 39. Tenemos el periodo de paz más prolongado en 2 siglos, por lo menos. Y... De hecho, perdóname, se celebró con tanta boato los 25 años de paz. Sí, además se celebraron, los carteles estaban no solo en la lengua oficial del Estado, sino en las lenguas vernáculas. Por ejemplo, había carteles en euskera, en gallego, en catalán. Un detalle importante. Curioso. Sí. Aparte de eso, ahora mismo podríamos decir que estos años de monarquía no han sido de paz. Si nos atenemos a lo que dicen los socialistas, el PNV y demás, que hablan de un proceso de paz. Claro. Si hay un proceso de paz es porque no ha habido paz. Pero obviamente no ha sido así. Ha habido una paz turbada en cierta medida, importante en algunas épocas, muy importante por el terrorismo, particularmente de la ETA. Por ejemplo, baste señalar que la ETA actuó en los últimos 7 años de Franco y causó 44 muertos. En los 7 años siguientes, ya de la monarquía y de la democracia, la ETA mató a unas 340 personas, que si les aumentamos con los de los comandos autónomos, el Grapo y otros, el terrorismo nacionalista separatista catalán, que también hizo algunas víctimas, los gallegos, en fin, tendríamos fácilmente 400 muertos, casi 10 veces más que en el franquismo. Los asesinados durante el franquismo. Sí, y luego pues los llamados incontrolados, la extrema derecha y todos estos también suman unas cuantas decenas de muertos. Sí, pero vamos, digamos que el terrorismo en España en un 95% así es de izquierda. Es de izquierda o separatista, o las dos cosas. Sí, normalmente suelen ir unidos los dos elementos, ser de izquierdas y ser separatista. No van unidos, pero van aliados. Los más letales, como el caso de ETA. La ETA, sí. O sea, tiene las dos cosas. Sí. Es que reúne los dos aspectos. Pero, hablando, aunque es otra cuestión, en el seminario, pues una de las cosas que explicaré es cómo se ha producido una alianza de hecho y a menudo de derecho entre la izquierda y los separatismos que ha destruido los 2 regímenes de libertades que ha habido en el siglo XX, la Restauración y luego la República, más o menos de libertades, y que está amenazando muy seriamente la democracia actual, ¿no? Sí. Es que tengan en cuenta nuestros oyentes que en España en un poco más de un siglo han sido asesinados 5 presidentes de gobierno, caso que no se ha dado en ningún otro país europeo, y de esos 5, 4 fueron asesinados por la izquierda, o sea, Cánovas, Dato, Canalejas y Carrero Blanco. No sé si me he equivocado, y hay que decir 5 en vez de 6. 5. El quinto es Prim, que fue un asesinato entre masones. Sí, bueno, pero eso fue anterior. Sí, bueno, también Cánovas... hasta 1973, 5 asesinatos. Y otros han estado a punto de ser asesinados, como Maura, incluso el rey Alfonso XIII, que sufrió varios atentados. Sí. Entonces, pero bueno, esto nos desvía un poco, pero el terrorismo, quiero decir que el terrorismo... Son datos que la gente tiene que tener en la cabeza cuando se dice, como hay ahora, tanto que España ha sido un país gobernado siempre por la derecha clerical, católica
y beata. Y dice, pues mire, no, aquí la izquierda ha tenido una influencia excesiva, muy superior a la que tenía en las urnas, pues porque un sector de esa izquierda apelaba a la violencia. Sí, y desgraciadamente, y la derecha no supo tratar con ello, ¿no? Esa es la verdad. Y volviendo, porque yo creo que este es el origen llegamos al 22 de noviembre del 75, de la España que le dejan... Sí, una España que estaba realmente pacífica, y que, hablando de la paz, ¿no?, de que hablaba Juan Carlos, es decir, el terrorismo ha sido una constante importante en el desarrollo de toda esta época, mucho más importante que en el franquismo, es indudable, ¿no? Y no solo el terrorismo, sino la actitud hacia él. Hay una cosa que podemos decir, que quizá Pedro pueda decir bastante, que es sobre el 23F, porque el 23F fue en gran medida una consecuencia de este terrorismo brutal que hubo desde la transición hasta la llegada del PSOE al poder, y después siguió, ¿no? Pero en esos años fue especialmente brutal, ¿no? Yo creo que en el 23F el terrorismo juega un papel importante, porque esos años, en 79-80, cuando ETA mata a más de un centenar de personas en cada año, de todo tipo, pues guardias civiles, policías, policía armada, entonces no existía el cuerpo de policía nacional, militares, paisanos, empresarios, carteros, taxistas, todo tipo de gente, atentados no solo en el País Vasco, sino también en Madrid. Pero yo creo que el factor principal en el 23F es el deseo de la corona, por un lado, y el deseo del PSOE de quitarse de encima a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez había vuelto a ganar las elecciones en el año 79 con una mayoría apreciable. El PSOE daba por sentado que ellos iban a ganar, y se dice que en el último mensaje de Suárez, pues 2 días antes de las elecciones, él apeló al voto del miedo, dijo que era verdad, que el PSOE iba a traer el aborto, que el PSOE tenía en su programa elementos marxistas, y según les contaron luego a los fontaneros de la Moncloa, los técnicos de la socialdemocracia alemana, ese discurso hizo bascular 1 millón de votos hacia UCD. Sigue gobernando Suárez con disgusto, porque tanto la corona como el PSOE querían que gobernase la izquierda para sentarse los dos mutuamente, y encima se une el colapso de la UCD y el desmoronamiento del gobierno, más la crisis económica. Entonces ahí confluyen varios factores que quieren echar a Suárez como sea. Suárez estaba solo, como ya hablamos en ese programa. Bueno, yo discrepo en algunos aspectos, ¿no? Realmente, efectivamente querían echar a Suárez, pero era no por traer al PSOE en aquel momento, yo creo, sino sobre todo porque Suárez estaba llevando al país a una situación sin salida. Sí. O sea, no solo el terrorismo, que estaba crispando a los medios militares y a todo el mundo, sino también que Suárez estaba empeñado en una política casi incluso de sobrepasar al PSOE por la izquierda, a pesar del discurso ese famoso. Estaba el terrorismo a su vez estaba ayudando muchísimo a los movimientos separatistas, que en aquel momento eran muy descarados. Sí, era todo uno. Entonces, esta situación llevó al rey y a la clase política, en gran parte, los socialistas, a pensar en un gobierno de coalición, y la cosa salió una chapuza, como suele ocurrir, ¿no? Es que los socialistas esperaban que a través de este gobierno de coalición, de gestión, de concentración, como le quisiésemos llamar, se daría lo que se dio en Alemania en los 60, la gran coalición entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, que le abrió el paso a Willy Brandt para ser canciller. Entonces Felipe González y Alfonso Guerra estaban en lo mismo. Pero claro, fijaros que recibe en el año 75 una España próspera, una España en paz económicamente, sí. Y en 6 años la degeneración fue brutal. Fue muy fuerte, y esto se debe sobre todo a Suárez, insisto. Cebrián ha dicho que cuando llega el rey la situación en España era mucho más difícil que ahora. Eso es una falsedad total, por una razón. Había lo que más perjudicaba tanto a la posibilidad de la monarquía como de la democracia era la actitud de la izquierda
y de los separatistas, que entonces casi ninguno se proclamaba separatista, eran muy débiles, ¿no? Estos querían la ruptura, es decir, la condena del franquismo, la condena radical del franquismo. Incluso hablaban de Juan Carlos como Juan Carlos el Breve y cosas por el estilo, hay que recordarlo. Y querían enlazar con el Frente Popular, lo que ellos llamaban la República, o sea, el Frente Popular. Entonces, esto fue precisamente lo que no salió, gracias a Torcuato Fernández Miranda. Este tenía una idea muy clara de que la democracia solo podía hacerse en España si aquella oposición que seguía todavía, que no había aprendido de la historia y que seguía en las mismas historias del Frente Popular, si aquella oposición era consciente de su debilidad, si se le hacía consciente de su debilidad. Y esto fue lo que ocurrió con el referéndum de diciembre del 76, en que una mayoría aplastante votó a la reforma en contra de la ruptura, que era lo que pretendían estos. Bien. Entonces, pero a partir de ese momento, Suárez se independizó de Torcuato, en parte también del rey. Debió de creerse una especie de estadista o algo así, de genio de la política, empezó a actuar por su cuenta y en lugar de hacer sentir a aquella oposición peligrosísima su debilidad, les dio toda la fuerza posible. Esto se ve claramente en la Constitución, ¿no? Claro. La Constitución no se puede decir que sea un gran documento político de esos que hacen historia, porque tiene una cantidad de chapuzas muy importante, pero sobre todo amenaza, permite el vaciamiento del Estado en beneficio de las autonomías que varias de ellas se muestran cada vez más separatistas. Entonces, el origen del mal, Pedro, pues, entiéndaseme lo que quiero decir, puede ser la Constitución y cómo lo defenda el rey. Es decir, que igual, porque hablamos que el rey reina pero no gobierna, pero en esa época quizás sí podía haber hecho algo más. Es que, aunque se suele olvidar, la ley para la reforma política es durante casi 2 años la Constitución española y le daba un poder... que podía haber influido de tal manera que esa Constitución fuera por un camino o por otro camino, digo yo, ¿eh? Sí, porque esa ley, las leyes fundamentales de Franco, tanto la ley como para la reforma política como los artículos que sobreviven de las demás leyes, según esta que acabo de mencionar, le dan al rey unos poderes inmensos que luego son de los que él se desprende durante el debate constitucional. Pero la Constitución tiene un punto a su favor, que teniendo en cuenta la historia constitucional española es mal que bien un punto de encuentro entre todos. Hasta ella nos habíamos acostumbrado a que un partido o un grupo, una tendencia, una vez llegado al poder, impusiese su constitución al pero es que ahora no hace falta porque se ha hecho de tal manera que quién la va a cambiar. No sé si me entendéis. Sí, perfectamente. O sea, se ha favorecido a... No, si me permites, hay constituciones como la francesa del año 58, aquí que estamos siempre copiando a Francia en lo malo, no en lo bueno. La Constitución francesa pues impide la forma de modificar la forma republicana del Estado y ceder territorio nacional. En cambio, la Constitución española permite que se reforme completamente todo su contenido. Es decir, se podría legalmente, constitucionalmente, cambiar de monarquía a república o ceder... Con la misma Constitución. Efectivamente. Es un proceso complicado, pero es un proceso posible. Es muy difícil. Con la propia Constitución es muy difícil hacer esa reforma. Pero eso es sentado un principio, don Pío. Sí, no, el principio es ese. Que aquí todo es negociable, todo es cambiable. Sí, eso es. Y como dijo el monarca abdicante, hablando se entiende la gente. Bueno, aquí hubo el problema de la Constitución fue, por una parte tiene esa ventaja, que es una Constitución de consenso entre los partidos y tal, pero tiene la enorme desventaja de que, digamos, la derecha cedió todo excesivamente, muy excesivamente, unas fuerzas que en aquellos momentos eran muy poco representativas, muy minoritarias, y la cedió con el propósito de que se sintieran cómodas en el nuevo régimen. Pero bueno, esto es ignorar la historia, ¿no? Supusieron una lealtad que luego no han tenido, pues, ni a lo largo de la historia ni han tenido ahora. No, evidentemente, revela una falta de conocimiento de la historia que es tremendo, ¿no? Y que esto además se manifiesta en nuestros políticos de una manera horrible, ¿no? Pero eso no fue solo culpa de la derecha, sino que eso le vino impuesto de instancias superiores o de la instancia superior, porque la Constitución empieza a elaborarse entre UCD y AP.
Alfonso Guerra protesta con sus buenos modos conocidos, diciendo que es la constitución más reaccionaria de Europa y que los socialistas no se sentirán vinculados a ella, y en ese momento la propia UCD, no sabemos si por complejos de Suárez o por alguna llamada que recibió de quien se la podía dar, pasa de apoyarse en AP a apoyarse en el PSOE para elaborar esa constitución. Entonces ya sabemos la reunión famosa en la que Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell, que no tenían formación jurídica ni histórica, en una noche pactan unas cuantas decenas de artículos. Bueno, efectivamente la Constitución no se hizo de una manera muy legal. Había lo que llamaban los padres de la Constitución, son padres a medias, son más padres todavía otros que estaban en la sombra, que eran Abril Martorell y Alfonso Guerra. Guerra decía de Abril Martorell que no tenía ni idea que no tenía la menor formación jurídica, no tenía nada, y podía decir lo mismo de sí mismo, claro. Porque es así, ¿no? Pero lo hicieron, fue una muestra más de la frivolidad con que se suelen tratar las cuestiones políticas importantes en España, ¿no? Pero efectivamente hay por una parte la virtud del consenso y por otra parte el vicio de que se dio demasiado a unas fuerzas que ni eran representativas y que además eran peligrosas. Cualquiera que conociera la historia sabía que eran peligrosas. Porque, como digo, la alianza, esta especie de alianza entre la izquierda y los separatistas, ha llevado a la ruina a dos sistemas constitucionales y está poniendo en una gran dificultad al actual. Entonces, balance, han pasado ya 5 o 6 años desde ese 22 de noviembre del 75, hay años duros, años donde ETA no para de matar, nos ha recordado como en los últimos años del franquismo ETA mata 44 personas y ya con el rey reinando son casi 400 en el mismo periodo, en 7 años anteriores, es decir, con lo cual esto empieza a hacer agua, ¿no? Con la ETA hay otro problema y es que el tratamiento que se da a la ETA es un tratamiento privilegiado, lo que llaman la salida política, que está impulsada desde el país y por el PSOE y al final por todos, excepto que la única excepción fue el periodo de Aznar, en que la salida era fundamentalmente policial, que es la única manera con el Estado de Derecho, muy eficaz, y que ha vuelto, es decir, la salida política significaba, de hecho, una colaboración, es decir, es prometerles a los terroristas que antes o después les iban a hacer concesiones importantes, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido. Y cuando llega Zapatero, el pacto contra el terrorismo se convierte en pacto con los terroristas, literalmente, y actualmente sigue igual. Entonces, en ese aspecto de la paz, digamos que sí, ha habido paz, pero ha habido una paz muy perturbada y que además ha puesto en jaque, de hecho ha corroído de una manera profunda el Estado de Derecho. Es lo mismo que pasó en la Restauración con esta cita que hacía Cambón de la manía de los indultos o la peste de los indultos. Sí. Que bastaba que uno se sublevase e incluso ocasionase muertos y no importaba porque sabía que iba a ir a una cárcel especial y que luego iba a recibir un indulto. Por ejemplo, ahora estaba revisando estos días unas biografías de políticos de la Restauración y está el incidente de Cullera, un incidente que hubo pues a principios del siglo XX, 1906 me parece, en que el pueblo de Cullera en Valencia lo toman los anarquistas, se quema el registro de la propiedad, se saquea el ayuntamiento, bueno, y entonces las autoridades mandan a un juez y con policías y el juez y 2 acompañantes son linchados en el pueblo. Entonces hay condenas a muerte y Alfonso XIII, no sabemos si por miedo o por esta tontería de origen cristiano de perdonar, presiona al gobierno, que no me acuerdo en este momento si era liberal o conservador, creo que era liberal, para que les conceda el indulto. Es decir, que aquí los funcionarios que van a cumplir su misión de imponer el orden son asesinados y no tienen ninguna reparación, ni su honor ni sus familias. Sin embargo, la delincuencia se prima, y en el caso del asesinato de Eduardo Dato por 3 anarquistas,
pues uno de ellos escapó a la Unión Soviética, cosa muy curiosa, un anarquista que acaba en la patria del comunismo, y creo que los otros dos fueron detenidos en España. Uno de ellos murió en la cárcel, pero otro fue indultado en cuanto vino la República por el gobierno provisional. Es decir, que para este asesino matar a un presidente de gobierno le sale por 10 años de cárcel. Claro, es primar la desestabilización. Sí, bueno, eso ha sido una conducta bastante... Porque además es curioso que a pesar de todo eso, las acusaciones que hace la izquierda y los separatistas a los gobiernos, vamos a decir, de derechas, pues es que son brutales, que son represivos, que son torturadores, etcétera. Es sistemático, a pesar de que la realidad suele ser completamente la contraria. Entonces tenemos lo de que hemos tenido una paz, efectivamente, pero una paz con serias dificultades, que además ha puesto en jaque la Constitución, porque otro aspecto de la Constitución es que nunca se ha cumplido, y hoy menos que nunca. Esto es perfectamente claro. Y podemos pasar a hablar de la libertad, que es el segundo punto que menciona... Pues si queréis vamos a pasar a ese punto. Vamos a hacer una bellísima pausa, un minuto, no se mueva nadie, porque vamos a hablar de la libertad, vamos a hablar de cómo España entra en la Comunidad Europea, vamos a hablar todo este balance histórico que estamos haciendo sobre la figura de don Juan Carlos I. Esta tarde de domingo, en Cita con la Historia, haciendo balance histórico sobre el reinado de Juan Carlos I. Pero hoy vamos a tocar ahora el tema de la libertad. Sí, es indudable que hay actualmente más libertad política que entonces, ¿no? Aunque es una libertad política acompañada de muchas censuras por ahí, ¿no? Vamos, yo eso lo conozco bien porque me la he aplicado en muchos sitios. Cuando se dice lo que no gusta, pues... Sí, hay un problema de libertades, a pesar de que hay más libertades que en el franquismo. Sin embargo, esto se pone muchas veces como si fuera un corte radical entre un régimen sin libertades, totalitario, policíaco, etcétera, y un régimen como el actual. Y esto no es así de ninguna manera, ¿no? La democracia viene del franquismo en dos sentidos, en que son los franquistas, la clase política franquista, el grueso de ella, quien organiza la democracia, mejor o peor, y en que esto es posible porque se hereda una situación de prosperidad y de reconciliación, que hay que hablar de ello también, reconciliación nacional. El caso es que el franquismo no tuvo oposición democrática. No había ningún demócrata en las cárceles de Franco. Lo que había y lo que sale en la transición, en las amnistías de la transición, son menos de 300 presos políticos y todos ellos o comunistas o terroristas o algo por el estilo. Es decir, que no había oposición democrática. Y en cambio había por una parte una considerable libertad política, de hecho, ¿no? Que eso se ve, cualquiera que vaya a las hemerotecas puede ver, por ejemplo, revistas como Cuadernos para el Diálogo, que era una revista cristiano-marxista, una revista en la que se pedía para Solzhenitsyn que no saliera del Gulag. Había revistas como Cambio 16, cuyo editor decía que ellos consideraban a la ETA uno de los suyos y que procuraban dar las noticias sobre los atentados de manera favorable a la ETA, ¿no? Había Triunfo, Destino, etcétera. Había un montón de publicaciones en muchos sentidos más radicales que las que se pueden encontrar ahora en el mercado periodístico. Muy politizadas hacia la izquierda. Ciertamente no podían insultar a Franco directamente o atacar a Franco directamente, pero atacaban las bases del régimen de manera constante. Luego también las revistas de humor, La Codorniz, por ejemplo, atacaban al franquismo y defendían, por ejemplo, el sistema comunista. Por ejemplo, en relación con la guerra de Vietnam, eran totalmente favorables a los comunistas vietnamitas. Sí, no a una democracia en Vietnam, sino al Vietcong. Al Vietcong, exactamente, ¿no? Y esto es necesario tenerlo en cuenta. Es decir, había en el franquismo más libertad de la que se dice. Había una censura, pero era muy poco importante. Muy casi siempre era digamos, pintoresca. Y muchos de estos censores acababan luego en el país trabajando. No, pero era nunca ninguna obra maestra se quedó censurada realmente, ¿no? Muchos decían, bueno, ahora que se acaba la censura van a salir de los cajones unas obras magníficas. No salió nada. Mucha muy mujeriato era esa censura. Sí. En general, yo creo, esto es una opinión, pero podría ser objeto de debate también, creo que el nivel literario y cultural en general en el franquismo era bastante superior al posterior. Pedro,
respecto a... ¿Querías hacer alguna puntilla sobre la censura? La libertad. La censura, pues ya sabemos que ahora la censura es más de, emplea otros métodos que no las estupideces que había en el franquismo con los escotes de las señoras en las películas y en la televisión. Por eso digo que era un tema más sexual que otra cosa, que político al final, ¿no? Más de mojigatos. Es verdad que ha habido periodistas en los últimos años del franquismo, incluso justo después de la muerte de Franco hubo periodistas procesados por tribunales militares por injurias al ejército o injurias a la patria, pero no, aparte del susto que se llevase el afectado, pues eso no detenía pues eso, la publicidad de gran parte de los medios de prensa contra el franquismo. Quisiera solo añadir como puntos de interés, por ejemplo, La Vanguardia en los últimos 5 o 7 años del franquismo era el periódico de información general más vendido de España. Un periódico editado en Cataluña. Era La Vanguardia de España, además. La Vanguardia española. Española, perdón. Y el padre del actual conde de Godó pues fue varias veces procurador en Cortes, en las Cortes Orgánicas, y 2 de ellas nombradas personalmente por Franco. Bueno, Franco podía nombrar una serie de... El editor, el fundador del diario del País, pues fue un destacado, bueno, destacado tampoco lo fue, pero un miembro de Falange. Sí. Bueno, se decía que en el País, los primeros números del País podías encontrarte a los grandes colaboradores del diario Arriba del año 45. Laín Entralgo, Antonio Tobar, toda esta generación que pasó de incitar a la gente a que se fuese a la División Azul a luego a broncarles por qué habían ido a la División Azul, como pasó en un incidente entre José Luis Pinillos y Laín Entralgo. Sí, bueno, el propio Laín Entralgo hablaba del florecimiento cultural bajo el franquismo, pero lo excusaba diciendo que casi todos ellos eran o ajenos al franquismo o contrarios. Bueno, si era así, es que el régimen era muy permisivo. Efectivamente. Muy permisivo. Por otra parte, hay otros datos. El número de policías entonces era muy inferior al de ahora. No había policías privadas, como hay ahora en gran número. El número de presos en las cárceles era 5 veces menor que el que hay ahora, etcétera, ¿no? O sea que no era tan represivo como se dice, ni muchísimo menos. Y esta misma semana el diario El Mundo ha dado una noticia de que una fiscalía de delitos informáticos ha confirmado que efectivamente con la colaboración del CNI español se pasaban metadatos de llamadas telefónicas a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero que bueno, como esto no se puede determinar qué tipo de datos y a qué persona, pues bueno, que tampoco hay para investigar, pero se admitía que han estado intervenidas llamadas telefónicas de millones de españoles. Eso es muy significativo. Estamos en una situación en la que las libertades están retrocediendo muy claramente en un Estado cada vez más vigilado, no solo dentro de España, sino fuera, por USA, ¿no? Por Estados Unidos. Entonces, esto, en este sentido, hay un retroceso en las libertades muy claro, ¿no? Sí, pero como es por vía tecnológica, pues no nos enteramos. O sea, como no hay un señor con un uniforme y una porra que no nos dice que circulemos, pues la gente cree que... Pero eso es más peligroso. Eso es más peligroso. Lo que no se ve es más peligroso. Y luego hay, como decía Julián Marías, que en esto no es nada sospechoso, pues señalaba que en el franquismo había una gran libertad personal. No política, menos libertades políticas, pero había más libertad personal que ahora. Individual, ahora el Estado se mete en todo. Trata de reglamentar prácticamente tu vida privada. Lo que tienes que beber, lo que tienes que fumar, con quién debes acostarte, todo eso te lo marca el Estado. Cada vez más, efectivamente. Y esto en el franquismo, pues, en fin, era una cosa que no pasaba, ¿no? Y era lo que le decía un pensador polaco a unos ingleses muy antifranquistas. Decía, yo he estado en España y verdaderamente allí hay mucha más libertad que en cualquier país socialista a los que ustedes van tranquilamente, y que es un país más soberano y que no es un país totalitario en absoluto, ¿no? Porque para un país totalitario no puede subsistir con las fronteras cerradas. Con las fronteras abiertas. Y el franquismo tuvo siempre las fronteras abiertas. Solo las cerró Francia en alguna ocasión.
pero no España. Bueno, y hay un dato importante, que el boom del turismo en España y de los grandes actores de Hollywood, que puede parecer una tontería, fue en los años 50 y 60, con Franco en apogeo. Sí. Es decir, con este productor, Samuel Bronson. Que se filmaron en Las Rozas. 55 días en Pekín, la caída del Imperio Romano. Vino Ava Gardner. Hubo alguna interesante aquí. Entonces podemos decir que en el aspecto de la libertad, efectivamente, hay más libertades políticas ahora que antes, pero estas libertades están en retroceso por una parte, y por otra parte no se puede decir que hay libertad ahora y no había libertad entonces. Entonces había mucha libertad en muchos aspectos, individual y políticas hasta cierto punto, en algunos aspectos más radicales que ahora, ¿no? En algunos aspectos. En conjunto hay más libertad, indudablemente. Luego podemos pasar al progreso. El progreso en el sentido económico, lo podemos ver en el sentido económico y en el sentido social. En el sentido económico, en fin, hay unos datos que también son demoledores. Son claros, ¿no? Son muy claros. Cuando muere Franco, la renta per cápita española era el 80% de los países ricos de Europa. Actualmente está en torno al 70%. Es decir, ha habido un retroceso de casi 10 puntos. El índice de igualdad social era también mucho más elevado. Es decir, el peso de los salarios en el conjunto de la renta, del PIB, era casi como 11 puntos mayor entonces, o sea, una igualdad 11 puntos mayor que ahora. ¿Qué es lo que hay ahora? Ahora en la renta nacional pues está disminuyendo desde hace unos años el peso de las rentas salariales y subiendo el de las rentas del capital. Lo cual, las rentas del capital, pues ya sabemos quiénes las tienen. Y luego he recogido algunos datos de Centeno, que no me gustan algunas cosas que dicen, pero que en conjunto los datos que da son datos, ¿no? En el 75 la renta per cápita de Irlanda y de España era la misma, unos 10.000 dólares. 40 años después, la renta de Irlanda es un 37% superior a la española. Dice, en 1975 Corea del Sur tenía el mismo potencial industrial que España. 40 años después, Corea del Sur tiene una industria pujante del mayor nivel mundial en automóviles, en imagen y sonido, en tecnología de vanguardia. Samsung le moja la oreja a Apple en su propio territorio. En construcción naval y en todo lo demás. España, cuyo sector industrial representaba el 36% del PIB, fue desmantelado por Felipe González y los siguientes, y hoy solo es un 14% del PIB, etcétera, ¿no? Es decir que aunque en conjunto somos más ricos que en el 75, lógico. Entonces no había ordenadores, no había una tecnología que hay ahora, pero si hacemos la comparación con los países ricos de Europa o de otros nos hemos quedado más a la cola que hemos retrocedido constantemente. Y antes había mucho más optimismo en la mejora de la vida a largo plazo o para tus hijos que el que hay ahora. Ahora son permanentes las noticias que vemos en todas partes de familias que pasan hambre, de niños subalimentados. Se hablaba ahora de que en Madrid había una discusión de si en Madrid se abrían o no algunos comedores escolares en verano para que hubiesen niños y pudiesen hacer comidas. Hombre, hay que tener en cuenta que la transición coincide con un periodo muy malo en economía, donde se acaba la bonanza posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, la crisis del 73 del petróleo. Luego del 79. Que a España llega más tarde. Sí. Llega más tarde, pero también España es mucho más dependiente del suministro exterior. Llega más tarde porque algo se haría bien también en España para que no llegara o no fuera afectado de tal manera. Lo que tú dices, que dependíamos no tanto del petróleo como se depende ahora, como se dependía luego en los años posteriores. Hay una dependencia. Es cierto que, por ejemplo, se envían... hubo el caso pues de que vino a España Saddam Hussein cuando era vicepresidente y trajo como regalo pues un petrolero cargado y demás. Se sabe, las tradicionales relaciones de amistad hispano-árabes. Pero, aparte del... El año 79, yo creo que Hussein era vicepresidente del gobierno. Sí, pero viene vicepresidente, pero viene en el año 74. Perdón. 74. No, 74 como vicepresidente. Le recibe el entonces príncipe de España. Sí.
Pero es que aparte de este crack petrolífero que afecta a todo Occidente, desde Japón también, aunque no es geográficamente Occidente, en España esta situación se ve agravada por la crisis política. El año 76 los sindicatos entonces ilegales pues convocan huelgas permanentes. Es un momento de gran pérdida de horas de trabajo, de gran inestabilidad social y laboral. Crece la inflación porque los sindicatos exigen que se suban los salarios, se indexen a la inflación, con lo que es permanente la subida. Se llega a tener una inflación altísima que no se había tenido pues desde los años 50, justo antes de que lleguen los tecnócratas al poder y se establezca el plan de estabilización. La inflación en el 76 supera el 20 y tantos por ciento. Sí. Se tienen que hacer los pactos de la Moncloa, ahora también muy criticados por estos revisionistas de la transición de la extrema izquierda, pero que es lo que permite que en España no caiga en la hiperinflación de los países sudamericanos. Lo malo es que para uno de los objetivos de la política exterior del nuevo régimen es entrar como sea en Europa. Y para eso... En Europa no, en la CE. En la CE, en el mercado común europeo. Pero claro, dentro del papanatismo de aquella época se decía que había que entrar en Europa. Sí, y lo siguen diciendo. Como si no estuviésemos en Europa. Y entonces, para hacer esto, pues se aceptan el desmantelamiento de la industria, de ganadería, la competencia a Francia, sobre todo a Francia e Italia. Entonces, pues sí, que es cierto que eran sectores, pensados para una economía en crecimiento, una economía con una energía muy barata y una economía que tenía una peseta propia que podía devaluar, pero que ya se ha visto en los años últimos de los años 90 y principios del 2000 que España puede competir y crear industria y empleo en circunstancias adversas. Pío, 8 minutos nos quedan, así que tenemos que pisar el acelerador. O sea, lo que importa es, ya estamos hablando de un balance global, ¿no? Porque sobre estas cosas se puede discutir muchísimo más rato, ¿no? Sobre los detalles o los momentos, etcétera, ¿no? Y el balance global en el aspecto económico es malo. Es francamente malo. Tenemos ahora esta crisis y las tasas de paro de la época a las que hay actualmente. Y pasamos de 300.000 parados a 5 millones y pico. Una renta relativa a otros países mucho. Es más, aunque ha habido desarrollo en conjunto, claro, es evidente que lo ha habido, ¿no? Ha sido un desarrollo poco sano, con grandes altibajos, con pelotazos, la famosa muy frecuentes, con crisis frecuentes y con un alto índice de paro constante. Permanente. Hemos llegado a tener es decir, hemos tenido una economía paro técnico del 10% casi, peor. Que es una barbaridad. Y nos hemos quedado ahí. Y luego hay otra cosa de la que generalmente no se habla, que cuando se habla de progreso, y lo que yo he llamado en otras ocasiones salud social. O sea, hoy día, o sea, cuando muere Franco, ¿no? España es un país con muy pocos abortos, con muy pocas crisis matrimoniales, con poco fracaso escolar, con apenas hay drogas, etcétera, ¿no? Con poca población penal y demás. Hoy España es uno de los países europeos con más fracaso matrimonial, escolar, matrimonial, con mayor número de abortos, pero una cosa espectacular. Sobre todo la ruina de las familias, ¿no? Por la separación y divorcios de los padres. Porque cuando se hizo la ley del divorcio, que había que hacerla indudablemente, cuando se hizo la ley del divorcio se hablaba de que había 300.000... No, 500.000. Sí, una cosa así. 500.000 matrimonios que esperaban... Deseosos. De divorciarse. Sí, bueno, pues... las cifras fueron mínimas, o sea... eso se alcanzó como 10 años más tarde. 10 años más tarde. Al principio creo que eran 20.000 o cosas así, unas cifras muy pequeñas. Es decir, los matrimonios entonces eran mucho más estables y eso indica también una estabilidad social mayor. Mientras que ahora estamos, incluso en violencia doméstica, estamos en la media europea. Bueno, no destacamos especialmente, pero en cuanto a fracaso matrimonial es una cosa espectacular.
Y todos estos son cosas de las que no se habla y que entran también en el balance de estos años que menciona Juan Carlos. Claro que él no es responsable de esto. Tiene su parte de responsabilidad, digamos, simbólica, ¿no? Esto ha sido responsabilidad sobre todo de una serie de políticos y partidos que han estado en todos estos años pues mal gobernando, desgobernando. Efectivamente, yo opino que la sociedad ha ido a juego con su clase política. Es decir, y muchas veces, me lo vais a permitir, con el mal ejemplo que en las altas magistraturas del Estado también se ha dado la propia sociedad, ¿no? Claro, Juan Carlos no ha sido un ejemplo moral tampoco. Es decir, esto hay que decirlo, ¿no? No ha sido un ejemplo. Pero digamos, a veces se dice, bueno, es que los gobernantes son malos porque el pueblo es malo, porque la sociedad los elige. No es exactamente así. Los gobernantes son el elemento activo y la sociedad es el elemento pasivo. Es decir, los gobernantes son los que marcan la pauta, los que dicen lo que hay que hacer, los que ponen las leyes, etcétera. Y el pueblo... Si no tiene otra orientación, sigue por ahí. Es que en estos tiempos en el que el gobierno controla la mitad del Producto Interior Bruto de un país y dispone, y luego está la televisión para transmitir modelos de conducta, pues decir que un gobernante no influye en lo que hace el pueblo, pues bueno, eso estaba bien para el siglo XVII. Pero fijaros que es preocupante lo que hoy habéis dado aquí, los datos que habéis comentado. Es decir, el balance, yo sí soy un escuchante neófito en el tema, es muy negativo en estos 39 años. El balance... El balance, no hablo ya o quizás del tiempo que le ha tocado vivir a don Juan Carlos, que por otro lado creo que podía haber hecho algo más, sobre todo en esos primeros 7 años, que es lo que marca su reinado. Sí, de todas maneras, el balance es malo, y es el balance de él que no puede decir que es positivo. Por otra parte, yo creo que, aunque no sea el principal responsable, ni mucho menos... No, ni mucho menos, no vamos a cargar las cintas. No se puede decir que haya sido un buen rey. Y quiero decir también otra cosa, es que un mal rey no desacredita necesariamente una monarquía, igual que un mal presidente no desacredita una república. Efectivamente. Y yo creo que ha sido un mal rey. Esperemos que ahora haya un cambio, que Felipe VI marque un cambio positivo. Sí. Aunque sus poderes reales son muy pocos, insistamos, ¿no? Aquí son los partidos, y los partidos, afortunadamente, los partidos que nos han llevado a esta situación están en crisis. Lo que ocurre es que no sabemos por dónde va a salir. Pero fíjate, Pedro, Pío, ¿no pensáis que, aunque efectivamente Felipe VI ya no tiene poderes, precisamente porque su padre en esos 7 primeros años se despendió de cosas quizás en exceso, incluso de esa, pero los gestos también, el puñetazo en la mesa, aunque no valga para nada, pero sí es un hecho moral, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que Felipe VI, una de las primeras declaraciones es: ni yo como jefe del Estado, ni el Ejército como jefe de las Fuerzas Armadas vamos a permitir nunca que la unidad de España esté en peligro. Por ejemplo, ese pequeño gesto, no sé si me entendéis. Sí. Gestos que él no tiene poder de hacer nada, pero que diga, es que no estaría cómodo con una España separada, algo que nos haga sentir... Pero ojo, eso es peligroso, porque que es peligroso en el sentido de que estos políticos actuales van a tratar de mantener... van a tratar de mantener una España teóricamente unida y en la práctica no. Es decir, lo que busca en los separatistas catalanes y vascos es prácticamente un Estado libre asociado, que tenga todas las ventajas de la independencia y todas las ventajas de la integración. Y eso yo creo que es por donde van unos y otros. Y al final es lo que nos van a meter, efectivamente. Claro, es lo que van a intentar meternos. Van a intentar meternos. Es decir, que España está unida y que es una autonomía más completa, y al final será eso. Pedro. Es que las monarquías parlamentarias europeas, la única justificación que les queda es la justificación moral, aunque haya gente a la que le fastidie esta palabra, porque la acaba asociando a cosas de bragueta, pero no es solo, la moral no se limita solo a esa parte de la anatomía. Entonces, las monarquías tienen que dar ejemplo de servicio, ejemplo de honradez, ejemplo de sencillez, ejemplo de patriotismo, y de un tiempo a esta parte pues la monarquía de Juan Carlos I no ha brillado en ese ejemplo. Nos queda un minutín, Pío. Bien, el resumen. Decíamos, un balance histórico estos 39 años. Este balance, partiendo de una situación de una España unida, tranquila, pacífica, con poco terrorismo y socialmente sana,
pues ha pasado a una situación de crisis en todos esos en terrenos. Todos los ámbitos, económico, moral. Efectivamente. Y no hablamos del balance estos 39 años con o sin Juan Carlos, porque no es el principal responsable. Pero Juan Carlos. Pero Juan Carlos lo simboliza, en cierto modo. No creo que sea una satisfacción para los españoles y, como decía al principio, cuando hay un reto es necesario responder bien a él. Vamos a ver cómo sucede. Pedro, pues nada más. Lo único que hay un hecho que qué pena que en España los experimentos republicanos hayan sido apoderados por la izquierda, ¿no? Que ha sido aquello ha sido un nefasto, ¿no? Los experimentos republicanos en España, porque igual si no podíamos haber hablado de otra cosa. Si me permites añadir como paradoja, ahora que están en la calle algunos diciendo que quieren elegir al jefe del Estado, es que ninguno de los 6 presidentes republicanos que ha habido en España fue elegido por el pueblo. Efectivamente. Bueno, eso sería cuestión de otra materia. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Espero que este programa no les haya dejado indiferente y les esperamos aquí en Cita con la Historia el próximo domingo a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. De tal manera que vamos a procurar centrarnos en hechos más bien que en opiniones, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando Juan Carlos fue coronado rey, pues en su discurso dijo estas palabras, entre otras. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Y en una entrevista anterior a la televisión francesa decía: el general Franco es verdaderamente una figura decisiva histórica y políticamente para España. Él es uno de los que nos resolvió la crisis de 1936. Después de esto, actuó políticamente para evitarnos la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, durante los últimos 30 años, ha sentado las bases para el desarrollo de hoy día. Bien, esto es un dato, es un hecho histórico, no es una opinión. Salió de su boca y no creo que nadie le obligara a decir esto. No, obviamente, pero en su abdicación no hace la menor referencia a Franco. Esto es otro dato histórico, objetivo, que tiene una significación. Aparte, claro está, uno puede opinar que está bien que no haya recordado a Franco, por las razones que sean, por motivos políticos, pero históricamente el hecho tiene una relevancia especial y hemos de referirnos a él. Porque está bien claro que la monarquía se debe a Franco y, en concreto, el reinado de Juan Carlos se debe a Franco. Esto, insisto, es un hecho, no es una opinión. Y es interesante recordar que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el aspirante al trono, don Juan, pues pensó que podía desplazar a Franco, convertirse él en jefe del Estado y crear una situación parecida a la anterior a la República, 1931, con partidos como el socialista, etcétera, ¿no? Realmente Franco le dijo, mire usted, vino a decirle, la sublevación que se hizo contra el Frente Popular no se hizo en nombre de la monarquía. Muy pocos hablaban de monarquía entonces. Había monárquicos, pero no se hizo en nombre de la monarquía. Por lo tanto, la legitimidad del alzamiento no la tienen. Tampoco, esto no se lo dijo, pero tampoco tenía la legitimidad de la continuación dinástica, porque en el momento en que cayó... comentado que íbamos a hablar sobre el balance histórico de los 39 años de reinado de Juan Carlos I. Una pequeña pues sí, aunque primero quiero anunciar el seminario que esta semana que viene tendré sobre los separatismos vasco y catalán, los días 24, 25, 26 y 27 en el Centro Riojano de Madrid a las 7:30 de la tarde, ¿no? La inscripción son 60 euros. Y quiero decir que... 7:30. 7:30. Quiero decir que realmente los separatismos son el problema principal que tenemos en España, ¿no? Del cual la gente es poco consciente, ¿no? Decía el filósofo de la historia inglés Toynbee que las sociedades evolucionan respondiendo a los retos que les plantea la historia.
Y el reto mayor que plantea la historia a la generación actual es la de los separatismos. La posibilidad de balcanizar la península, de disgregar España, acabar con la nación española, que es el propósito que vienen persiguiendo tenazmente desde hace 100 y pico años, 120 años estos partidos, ¿no? Como decía Toynbee, una sociedad que no sabe responder a su reto se hunde. Y una sociedad que sabe responder a los retos se fortalece. Y eso es lo que es preciso que salga ahora ante este desafío que nos plantean, ¿no? Y insisto en que lo primero es saber de qué se trata, saber en qué consiste ese ataque, ese reto que tenemos, ¿no? Y se constata fácilmente que la inmensa mayoría de la gente, incluidos políticos, comunicadores, etcétera, tienen una idea muy sumaria y a menudo muy equivocada de esto, ¿no? Baste decir que, a pesar de lo grave que es el asunto, no existen prácticamente estudios que planteen la evolución de estos separatismos en relación con la evolución de España durante estos 100 y pico años. Los únicos dos que hay son, creo que son los míos, de una historia chocante, y los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia. Hay otros muchos que son muy valiosos, por ejemplo los de Jesús Lainz, o los de, ¿cómo se llama? John Juaristi, o el catalán ¿cómo se llama? O sea, hay varios catalanes. Sí, pero hay uno Albert Boadella. Sí, no, pero ese no han estudiado el problema, ¿no? No, me refiero a que han estudiado Barraicoa y Caja, Francisco Caja. Eso es. Para los nombres a veces soy terrible. Sí, me pasa lo mismo, por eso no te he podido ayudar. Bueno, por ejemplo, todos estos han escrito obras sobre uno u otro separatismo muy valiosas y centradas en su forma de ser, su doctrina, etcétera, ¿no? Pero poniéndolos en relación con la evolución de España en general, creo que los míos son los únicos. En fin, espero que las personas interesadas, que deberían ser muchas y sobre todo entre personas que a su vez forman opinión pública, que les interese este seminario. Sí. Me gustaría, antes de que nos metamos en materia, la Feria del Libro que acaba de concluir, ¿qué balance sacas? No hay balance todavía. No hay balance todavía, ¿no? Vale. Sería imaginar, ¿no? Vale, sí, ha habido mucha afluencia de público. Pero sé que por ejemplo, los mitos de la Guerra Civil se ha vendido mucho. Se ha vendido muy bien. Vale. Bueno, hoy vamos a tratar el tema que hemos dicho, o sea, los 39 años, un balance histórico de los 39 años de la monarquía de Juan Carlos. Este es un tema muy controvertible y muy controvertido, en el que la opinión puede pesar demasiado.